Saludos, mi nombre es Lourdes Colón, presidente de Patient Care Services. Mi nombre es Iván Medina, vicepresidente de Patient Care Services, una compañía netamente puertorriqueña con más de 15 años brindando servicio al pueblo puertorriqueño. Nuestra compañía da servicios de ama de llave y enfermeras. Los servicios comprenden en ayuda en el aseo personal, lavado de su ropa, ropa de cama, limpieza ligera de su cuarto y del baño y la preparación de un alimento. Recuerden, Patient Care Services. Brindamos servicio los 7 días de la semana y se pueden comunicar con nosotros al 787-425-0017 y 787-425-0018. Brindamos servicio con calor humano. Bienvenidos a Conversando con Lourdes e Iván, un espacio donde las palabras se convierten en puentes y cada charla nos acerca un poco más. Prepárate para escuchar historias, ideas y conversaciones que inspiran. Ya comenzamos Conversando con Lourdes e Iván. Dios le bendiga y un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que martes tras martes están con nosotros viendo este programa que han hecho su favorito, Conversando con Lourdes e Iván. Les saludo a su hermano Iván Medina, quien junto a mi esposa llevamos este programa ya, gracias al Señor, un tiempo, y que cuando nos saludan y nos dicen que nos ven, nosotros nos ponemos muy contentos, pero si nos escriben también a través de las redes, recuerda que también va por Triunfo 96.9 a través de la emisora y el Facebook Live. Amén, amén. Saludos, hermanos. Dios les bendiga. Me alegra estar aquí nuevamente con ustedes en este su programa que han hecho uno de sus favoritos a esta hora, con temas interesantes, testimonios impactantes, palabra, oración. Y siempre les recordamos que si tienen alguna petición, algún testimonio, pueden escribirnos a nuestras páginas de Conversando con Lourdes e Iván, o pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantallas y le estaremos contestando para que traigan su testimonio y edifique a su familia. Amén. Amén. Hoy tenemos, en el próximo segmento, vamos a tener una pareja de pastores que conocemos y amamos y que hoy tenemos la dicha de que el pastor va a dar parte de su testimonio, porque anteriormente tuvimos a la hermana Jessica con su testimonio que fue impactante, pero antes de ir y hablar del testimonio de ellos, estuvimos conversando, mi esposa y yo, sobre la problemática que se está haciendo tan evidente en Puerto Rico a través de la juventud, que aunque vemos noticias negativas, todavía nosotros no nos quitamos, porque sabemos que el Señor es el dueño de nuestras vidas y que el Señor va a tomar posición importante en relación a esta juventud que se está matando, que se está lastimando, no solamente a personas en el bajo mundo secular, sino a través hasta de familias, que usted ve y oye esas noticias de que si el nieto agredió al abuelo o a su papá o a un hermano. Y más aún, Iván, más aún. Cuando estas cosas pasan y uno se pone a leer, esto viene también detrás de familias disfuncionales, donde el denominador común es o la ausencia de la madre o la ausencia del padre. Yo le estaba comentando a Iván anoche que me invitaron, nosotros, ¿verdad? Somos, vamos a la iglesia, la senda antigua de nuestra pastora Wanda Rolón, pero anoche mi hija me invitó a otra iglesia que se llama Aliento, ay Dios mío, Comunidad Aliento. Es una iglesia pues muy viva. Y en uno de los llamados me llamó la atención que el pastor hizo y dijo que ¿quién tiene su corazón herido, que se levante su corazón herido por la ausencia de un padre en su vida? Y me sorprendió que aquella iglesia estaba así de llena, papá, así de llena. Y pasó y cuando yo miré, estábamos sentados solamente 10 personas. Wow. Quiere decir que media iglesia, o casi la iglesia entera, por alguna manera u otra, fue lastimada por un padre, o por la ausencia que no lo tuvo en la vida, o no tuvo a su madre. Y esto repercute
en esto mismo, en que no tienen dónde agarrarse la juventud ahora mismo. Pero fíjate, lo sorprendente de eso que mencionas es que si eso fue dentro de la iglesia, donde mencionas que solamente quedaron sentados unos 10 personas, si nosotros llevamos eso al mundo, fuera de la iglesia, wow. Ahora sabemos por qué estamos teniendo estas noticias tan desagradables, pero a la misma vez impactantes, y sabemos entonces la razón y la importancia es la figura del padre, la figura de la madre. Es sumamente importante en la vida de un niño. Definitivamente. Mira, yo de verdad que me dio mucho dolor ver gente mayor, gente joven, pero también gente mayor. Eso quiere decir que todavía no han podido sanar o están buscando sanar, y son estos a veces adultos mayores que uno los ve solos, que tienen hijos y que no los buscan, pero es también... Sí, pero estamos hablando del padre y de la madre también. Claro, y si hoy tú dices que son personas mayores, sí, me sorprendió. Lo triste de eso es que a lo mejor ya no viven sus padres, pero el trauma todavía sigue ahí. No han podido sanar. Así que nosotros vamos a estar hablando, ¿verdad?, con nuestros hermanos sobre ese tema y cuáles son las herramientas que podemos darle tanto al cristiano como al no cristiano para poder sanar esas heridas que todavía persisten y que si todavía tenemos la oportunidad de sanarla con padres vivos, lo hagamos, pero también si ya no está la figura viva, llámese papá o mamá y el trauma con alguno de ellos, ¿qué podemos hacer hoy, ¿verdad?, desde el punto de vista cristiano, para nosotros poder sanar a aquellos que tengan esa herida todavía o ese trauma en sus vidas? Amén, ¿no? Y que acuérdate que la herida que no se sana se lleva a generaciones tras generaciones. Sí. Y entonces llega un momento dado que esa generación maldicional hay que romperla. Bíblicamente está establecido. Sí. Y hay que romperla para poder seguir hacia adelante, porque si no, ¿cómo va a parar? Así es que verdaderamente el tema que vamos a traer hoy es un tema que yo sé, hermano, que nos estás escuchando. Si tienes todavía algún proceso donde no te has comunicado con tu padre o con tu madre, o viceversa, que tienes un hijo también que está alejado o que necesita de ti por alguna situación, miren, hay heridas que se sanan. Sí. Hay heridas que hay esperanza. Y uno de nuestros invitados de hoy, ¿verdad?, nos va a traer un testimonio también, porque es que todos hemos pasado por eso. Miren, hermano, yo perdí a mi papá cuando yo tenía 5 años y mi mamá nunca se volvió a casar, nunca trajo otro hombre a casa. Y yo no supe lo que fue la figura de, ¿verdad?, de un paternal, porque no la viví. No tuve padrastro. Mi mamá me crió solita como ella pudo y me hizo la mujer que soy hoy en día con los valores, pero fue una mujer que luchó sola, que tenía a veces un menjunje, como uno dice, de religiones en la cabeza, hasta que encontró la verdad. Y la encontró la verdad y la salvación de manos de un hermano querido de nuestra iglesia, que es Alex, que lo saludamos de parte de nuestra iglesia, la Senda Antigua. O sea que mi mamá falleció, ¿verdad?, en las manos del Señor, sana y salva, pero yo la tuve y estuve conmigo. Pero hay de aquel que no tenga esa oportunidad, ¿verdad?, de tener o un padre vivo, un hijo o un familiar donde hay que sanar. Y si fue ausente, si en la niñez se te perdió tu papá y no te apareció cuando eres adulto, perdónalo. Eso es. Nosotros hemos tenido personas que nos han traído testimonios donde han sido hasta abusadas sexualmente por sus propios padres y terminan, hermanos, cuidando a su padre en su vejez, todo por la misericordia de Dios, porque vieron el amor de Cristo en sus corazones para que su padre, a pesar del daño y la marca que le hicieron, que la sellaron de por vida, pero ellas sanaron, permitieron que ellos murieran salvos. Amén. Y esa situación, como tú bien dices, hay esperanza. Sí, la hay. No va a borrarse. No va a borrarse porque humanamente eso está ahí. Pero sí puede perdonarse. Y como bien mencionan, en ese caso que conocemos, pudo cuidar a su padre quien la abusó.
pero desde el punto de vista de una hija que perdonó. Porque Amén. si no sana, no puede entonces No, ella perdonó. ayudar. Ella Así perdonó. que prepárate, porque el próximo segmento vamos a estar hablando de este testimonio y desde el punto de vista de un pastor. Y sobre todo, créanme que algunos que nos están escuchando, y yo lo sé, yo lo siento en mi corazón, porque hay mucha gente que nos ve. Yo siento en mi corazón que tú que me estás escuchando, tienes una deuda con tu padre o con tu madre. Amén. A lo mejor la tienes en un hogar de envejecientes, a lo mejor la tienes en la casa, o a lo mejor no la vas a ver. Pronto vamos a hablar de eso, así es que hermano, volvemos. ¿Qué se deben de traer, Iván, ahora en Tienen el... que ir a buscar una tacita de café o de chocolate. Ujú. Y si la acompañan con quesito, mejor. Jamonillita Sí. y las galletitas. Pero sobre todo tráigase una libreta porque vamos a dar unos consejos importantes, pero no son consejos, son experiencias de vida Amén. de el pastor que viene con nosotros en breve. Así es que no se vayan. Pónganse bien cómodos, de verdad, porque hay mucho tema de qué hablar y sabrá Dios hoy termina sanando tu corazón. Así es que no se pierdan. Conversamos con Lourdes Iván bien en breve. Conversando con Lourdes e Iván. En breve regresamos. Saludos, mi nombre es Lourdes Colón, presidente de Patient Care Services. Somos una agencia puertorriqueña de amas de llave y enfermeras que damos servicio a pacientes en las casas y en el hospital. Ofrecemos servicio de ama de llave en el hogar del paciente, cubriendo tareas tales como la limpieza ligera de cuarto y baño, lavado de ropa, ropa de cama, preparación de un alimento y ayuda con el aseo personal. Somos una compañía con servicio a las 24 horas del día, los 7 días de la semana y cubrimos toda la isla. Nuestro personal está altamente calificado y listo para darte un servicio de excelencia. Nuestros teléfonos son 787-425-0017 y 787-425-0018. Somos una compañía que te ofrece mucho calor humano. Comunícate con nosotros. Te repito, 787-425-0017 y 787-425-0018. Les esperamos. Seguimos en Conversando con Lourdes e Iván. Regresamos nuevamente en este su programa Conversando con Lourdes e Iván. Para aquellos hermanos y amigos que sabemos que llegan de laborar, este programa va todos los martes a las 7 por su cadena EBN, el 363 de Liberty, y también los que tienen antena digital 46.1. Aquellos que nos escuchan, también va por Triunfo 96.9 y por el Facebook Live de Triunfo 96.9. Y se retransmite los domingos a las 2 de la tarde. Amén, amén. Y bien contenta, como siempre, todos los martes, de que nos vean, de que nos escriban y de que estén bien contentos con el programa. Como ahorita hablamos, ¿verdad, Iván? Que aunque estemos contentos y estemos en gozo siempre, dándole gracias al Padre, siempre traemos temas que impactan y que, ¿verdad? Nos preocupan, y como esta es la segunda temporada ahora de la familia, dirigido a la familia, hemos hablado de los envejecientes, de los padres, de los abuelos, de los tíos, de los niños, del proyecto Cartas de Amor y Esperanza. Amén. Pero, bien importante, la ausencia de un padre y de una madre, cuán importante o cuán dañino, valioso o que nos destruya la vida, porque ha pasado. Y a usted que nos esté escuchando, acérquese a la cámara, a la televisión, acérquese, escuche, tome nota. Tenemos hoy con nosotros al pastor Franklin Torres, quien nos trae su testimonio. Bienvenido, pastor. Encantada de tenerlo aquí con nosotros en Conversando con Lourdes Iván. Amén, ha sido un amén. placer tenerlo aquí con nosotros. Pues muy bien, Iván, ¿verdad? ¿Él quiere saludarnos? Sí, cuéntenos. Claro, Salude a su iglesia. bendiciones. Saluda a su iglesia. A Casa de Jehová Manantial de Vida, a cada uno de los hermanos y también a los que nos están escuchando, ¿verdad? A través de estos medios tecnológicos, que sean más que bendecidos por el Señor. Y un abrazo fuerte de Casa de Jehová Manantial de Vida, La Senda Antigua en Toa Baja. Sean más que bendecidos.
Y un Amén. placer, ¿verdad?, de estar aquí con ustedes. Ay, muchas Muy bien. gracias por aceptar nuestra invitación. Y le damos la bienvenida. Hemos estado allá en la iglesia, hemos compartido allá en la iglesia donde se mueve el poder de Dios de una forma bien poderosa. Y el Espíritu Desde Santo, que entra hasta que salen. Y le damos gracias al Señor por tenerlo hoy aquí con nosotros. Amén, amén. Le recordamos nuevamente, ¿verdad?, que este programa se retransmite los domingos. Hay personas que quizás no puedan llegar, pero queremos que no se pierda este programa, sea el próximo martes o sea el domingo. Amén. Pastor amén. Torres, sin más preámbulos, queremos primero, ¿verdad?, que nos diga quién es el Pastor Torres, ¿verdad?, su inicio, si conoció al Señor a una edad. Vamos a comenzar por usted. ¿Cómo era su vida antes? ¿Y quién era el Pastor Torres cuando antes se llamaba Franklin? O si tenía, ¿verdad?, algún apodo, a veces cortamos los nombres, para que la audiencia sepa la obra que el Señor ha hecho en usted. Amén. 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 Seguro que sí. Pues sí, tuve un apodo. No es muy, ¿verdad? No es feo, pero tampoco es agradable, ¿verdad? Pero sí, antes me decían indio, ¿verdad? Por la tez, por el pelo lacio y Un indio. a los sí, me rasgos. decían indio. Por eso cuando dicen indio, pues uno mira, espérate, ¿de dónde? Sí, pero Franklin Torres, pues, fue un joven, fue un niño en donde toda mi familia, por parte de mi mamá, por parte de mi papá, le llegaron a servir al Señor, pero él no conocía al Señor. Ok. Él no tuvo esa experiencia desde niño, decirlo, aunque me llevaban a la iglesia, mis abuelos, mis papás. Nunca había tenido ese encuentro directamente con él. Y como a la edad de los 4 años, pues sufrí el abandono de un padre, cuando se rompe ese núcleo familiar, y crecí en rebeldía. Crecí en una rebeldía que tal vez uno no la sabe explicar como niño, como adolescente, y tal vez al principio como adulto, porque uno se llena de dolor, de tristeza, de indignidad, de coraje, de frustraciones. Y aunque mi mamá siempre estuvo, pero no estuvo. Y le pregunto, porque usted menciona de que se rompe el núcleo familiar a los 4 años. Ujú. Pero para aquellos matrimonios que hoy están como matrimonio y pasando por una situación difícil como pareja, cuando un niño empieza a entender o le nace ese dolor cuando hay un rompimiento matrimonial y una de las figuras no está, porque a veces los custodios son los papás. Ajá. Y se queda con el papá o viceversa, que la mayoría de las veces Claro. es con la mamá. Cuando un niño, como a qué edad, tiene noción o empieza ese dolor a florecer o a nacer? Pues mira, para mí, tal vez un niño de 1 año, tal vez 2, aunque hoy los niños, ¿verdad? Sí, te digo que precoces. Saben muchísimo. nacen con un chip distinto al de nosotros, pero a la edad que mi mamá y mi papá se separaron, tal vez yo no tenía conciencia de qué es lo que estaba pasando alrededor, pero la falta de mi papá, ¿Cuándo lo echo de menos? desde el primer día que se fue, ¿A los 4 años? a los 4 años. Wow. Entonces, cuando un papá te dice, yo siempre voy a estar, pero no está, No cumple. ya tu corazón está quebrantado. O sea, que cuando él te dice, voy a volver, y tú ves que no vuelve, cuando te dice, te voy a cuidar, te voy a proteger, y empieza el bullying, empieza el tú sentir, buscar esa protección, y no está, pues afecta el corazón, el pensamiento de un niño, y no es fácil, porque papá es un rol y mamá es otro rol. Sí. Mamá no puede cubrir el rol del papá, ni mamá puede cubrir, papá no puede cubrir el rol del papá. Por eso el Señor hizo hombre Y mujer. y mujer, Amén. ¿verdad? Amén. Y cada uno tiene un rol, y cuando se complementan el rol de la familia, del cuidado y la protección de ese niño. Y cuando eso falta, aunque venga otro sustituto, Es lo mismo. no es lo mismo. ¿Y por qué nace una rebeldía? Yo sé que es producto del dolor, pero ¿por qué esa reacción
La reacción es porque como tú no tienes respuesta del abandono, del descuido, del abrazo, de cómo enseñarte o con quién tú sentirte que te va a cuidar, pues yo creo que ahí es que llega el dolor, como te lo estoy hablando En el del punto caso de de en vista su mío. caso, Su sí. testimonio. Mi papá se va, pero antes de irse me dice, yo siempre voy a estar. Entonces, fue así. y no fue así. Entonces, no venir y toda mi confianza estaba puesta en él, pues yo me sentí que abandonado, Hasta decepcionado, culpable tal vez fue mi culpa. Muchos pensamientos, ¿verdad?, que le vienen a uno, pero le llega el coraje, uno piensa que la mamá no quiere a uno. O la que- culpabiliza también. Sí, todo. Entonces, muchos pensamientos dentro de una Muchas mente que, emociones, sí. que no Negativo. tiene respuesta. No tienes respuesta. Entonces, exacto. mi mamá siempre estuvo, mi mamá siempre me cuidó. Pero aquel que dijo que me iba a cuidar y me iba a proteger, nunca Vaya. estuvo. Y llegó a faltar en unas épocas para usted como niño y yo, ¿verdad? Claro. Y llegó a faltar en una época importante, llámese cumpleaños, llámese Navidad, fechas así. Nunca estuvo. Nunca estuvo. Wow. Dentro de mi niñez, mi preadolescencia, mi adolescencia y mi adultez, si lo llegué a ver 2 veces, 3 muchas. Wow. Wow. ¿Y cómo fue su vida sin él? Ah. ¿Cómo superó? O sea, ¿cómo esas etapas, verdad, de la adolescencia, en la adultez, cómo usted manejó esas emociones junto con su mamá? Porque ella también tenía sus rollos, como Claro. dice. Pero usted, ¿cómo? O sea, ¿y qué lo hace, verdad, llegar a los brazos del padre? Vamos, Pues un mira, proceso. Son 2 preguntas en una, Cla- pastor. Claro. El proceso fue duro, porque como les decía, no es lo mismo el rol de la mamá y el rol del papá. Ve. El papá por lo regular te enseña a trabajar con cosas, te protege, te cuida, aunque las mamás son protectoras, ¿verdad? Pero hay cosas que solamente el varón te las puede dar. O le infunde un deporte. O le infunde un deporte, pero te da seguridad, Yeah. te infunde seguridad, cuidado, Es cierto. te da ese sentido de que tú sabes que él va a estar. Y yendo a la pregunta que hizo Lourdes, mi esposa, ¿cómo fue entonces esa adolescencia? Que son difíciles de por sí. Mi adolescencia fue bien dura. Yo no me crié en un hogar color de rosa, ¿verdad? Aunque siempre mi mamá Dentro del proveyó de apuro. todo, ¿verdad? Y con las parejas que tuvo. Pero aún en mí había dolor, en mí había rebeldía. No es que yo fui a hablar con alguien, nunca tuve la oportunidad de exponerme a eso, Yeah. aunque llegamos a ir a la iglesia. Pero no es lo mismo. Porque tú estás con muchos pensamientos, entonces tú no quieres que más nadie te abandone, tú pasas coraje porque él nunca ha estado, no estuvo en un cumpleaños, no estuvo en un deporte, Una no graduación. estuvo en una graduación. Okay. Y entonces, Pero eso no fue, perdóneme que le interrumpa, eso no fue piedra de tropiezo para usted seguir No, hacia porque, adelante. como Oh, tú estás sí. con coraje Ajá. y tú piensas, pues yo me voy a cuidar yo mismo, yo me voy a proteger yo mismo, Independizarse. yo voy a echarle hacia adelante yo solo, tomé muchas malas decisiones. Se cayó y se levantó Sí, varias veces. y siempre fui, desde joven, ¿verdad? Empecé trabajando como a los 9 años en hojalatería, repartiendo el periódico. Ok. Siempre buscaba la forma de echar para adelante, aunque en caso hubiesen pocos recursos. Yo soy el mayor, entonces el mayor te tengo a cuidar a tus ¿Cuántos hermanos. hermanos? Somos 5. Wow, y los ¿Varones? 5. 5 varones, Wow. me toca ser el mayor. Wow, mira eso. Duro. No es que yo pido esto y te lo dan, sino que lo que había. Pero en un momento dado, al ser el mayor, le tocó la responsabilidad cuando crece. Claro, de con los cuidar a los menores. menores. Entonces, tú. pues más coraje, porque te coges una responsabilidad que a ti no te toca. Sí, con más coraje. Wow. Pero fíjese, usted dijo algo bien importante, que no todos los que pasan por ese proceso piensan así. Ujú. Que usted dijo, pues yo tengo que echar para adelante
Claro. no tengo lo que quiero, pero tengo que echar para adelante porque tengo una responsabilidad Se convirtió como en vida, hombre, pero ahí... como vida personal, pero no se descarriló a tal punto de que uno dijera, wow, fui preso por culpa de Mira, buscar una vida ok. que no me correspondía. Dentro de todo eso, ¿verdad? Que uno toma malas decisiones y dentro de mi rebeldía, mi mamá tuvo que ir muchas veces a la escuela porque si me dejaban yo peleaba todos los días. Era bien mal criado, Wow. en donde no me le quedaba callado a nadie, en donde siempre Wow, alguien qué le tenía lindo. una respuesta, donde no quería dejarme Que a la pisotear con los defensiva, demás, a la defensiva. a la defensiva por el coraje, porque nadie más, yo estoy solo, pero yo me voy a defender. Entonces, pero dentro de todo eso, el Señor guardó de mí. Amén. Amén. ¿Verdad? Pude ver la mano de Dios. No la vi en ese momento porque no había tenido un encuentro con Sí, el pero ahora Señor. mirando hacia atrás, Pero De te todo. voy a llevar ahí. Dentro de todo ese coraje, de todas esas malas decisiones, donde el Señor me guardó de ir preso, me guardó de que me pudiera haber perdido la vida, donde me guardó de que yo no estuviera en un punto de droga, de que yo no me inyectara droga, robando. porque así a la memoria, cuando joven en el elemental, a mí me habían ofrecido para inyectarme. Wow, tan joven. Sí, joven. Wow, Me tan acuerdo jovencito, sí, un joven que elemental. en la misma escuela, pues, uno está en la rebeldía, se escapaba de la clase y uno de los jóvenes me decía, vente, vamos a inyectarnos heroína. Pero yo le tenía miedo a las agujas. Gracias y a Dios. eso, gracias a Dios, que le tenía miedo, porque si no hubiese terminado No estaría aquí, inyectándome, eso es no así. estuviera aquí lo más seguro. Pero yo digo que fue el cuidado de O Dios. sea, sí. Y luego de eso, cuando pasa uno a la intermedia, que está la preadolescencia, Peor, más peor. rebelde todavía, quería pasarle factura a todo el mundo, seguía peleando, no me le quedaba callado a nadie, el que me daba, yo le daba 2 veces Yo puedo más para creerlo, de atrás. verdad. No puedo creerlo. Con verdad, con todo respeto, pero de verdad Sí, no. sí, no. El hombre ¿verdad? Que el esposo de amada pastora, no puedo creerlo, de verdad, Esos son Pastor los, Franklin, esos lo son que los es ahora. cambios que Dios hace. Wow. Porque yo era de los que si me decían algo, pues antes de que me dijeran yo actuaba Sí, y ahí. después preguntaba qué fue lo que pasó. Wow. Pero fíjate, yo tengo un dicho que yo siempre digo que Dios no tiene nietos. Porque usted sabe que a los nietos uno le perdona, le deja hacer, hasta le rompen los espejuelos a uno y uno se lo perdona. Pero sí Dios tiene escogido. Sí. Amén. Qué lindo eso. Cuando Dios tiene la mira puesta y como Dios es omnisciente, como hablamos ahorita, y conoce nuestro presente, pero también conoce nuestro futuro, Él tiene personas escogidas que por eso yo le decía ahorita, le preguntaba, cuando usted mira de hoy para atrás, wow, de lo que me libró, de lo que pude haber hecho no hice. Mira, como para el 2000, 2001, 2002, por ahí, yo tuve un encuentro con Dios. Amén. Amén. Ya yo tenía mis hijos mayores, eran pequeñitos, pero estaban ahí. Pero yo seguía en la rebeldía, Wow. seguía brincando de una mujer en otra mujer. No tenía mujeres con todo, pero estaba en ese proceso de como dirían por allá, rebeldía al garete. al garete. Me invitan una vez a la iglesia, aunque fui muchas veces. Yo era de los que yo iba a casa de mis familiares y empezaban a hablarme del Señor y yo me levantaba y me iba. Wow. Mira. Pero toda mi familia debería servir al Señor desde niño, por Estaba parte de bien mi mamá y rebelde. por parte de Dios. Sí, estaba rebeldísimo. Yo decía que yo era ateo. Mira eso. Pero era en la ignorancia de tú no haber tenido un encuentro con Eso Dios. es así. Amén, claro, claro. Entonces me invitan a la iglesia, yo voy, sí, por acompañar, pero había un predicador de Sudamérica y el que me invitó, cuando me va a preguntar que si quería pasar al frente, ya yo estaba de frente sin saber Wow. por qué. Y acepté al Señor, pero yo acepté al Señor, pero pasó un año después que Él se metió a mi carro. Sí, Y ahí fue que las cosas empezaron a cambiar. Cuando, después de ese año que no pasó nada, yo no volví a la iglesia, yo no seguí haciendo mi vida normal. Trabajando, esforzándome, seguía a veces peleando y decía, pero yo no puedo seguir así, porque voy a perder la vida Sí, en un momento dado, seguro. sin necesidad. Y me acuerdo que estoy bajando, yo soy vendedor, estoy bajando hacia Aguadilla
Y yo era cocolo, siempre pues buscando una buena yo también, música. yo también. Iván también. Una buena música, pues estoy Lourdes era cambiando rockera. la emisora. Y caí en una emisora en donde había una salsa. Y la salsa me cautivaba, buen ritmo. Pero a través de la letra letra. de la salsa, el Señor empezó a hablar. Wow. Entonces, ¿Eso fue en qué año? como en el 2002. Wow. Ah, ok. Y Todavía la salsa la condenaban. todavía la salsa la condenaban. Ezequiel Colón era el que estaba cantando para aquel tiempo. Y pues me cautivó y la dejé ahí, pero yo no me había percatado que era cristiana. Wow. Ah, mira Pero el eso. Señor empezó a hablarme. Entonces, hablándome a través de la música y de la salsa, yo dije, eso empezó a impactar mi corazón. Ajá. Y yo empecé a llorar y decía, yo llorando con una salsa, yo no entiendo esto que está pasando aquí. ¿Verdad? Porque imagínate. Entonces yo Música estoy, tan alegre. sí, yo estoy viajando de Tuabaja a Guadilla y yo llego a Guadilla llorando. Wow. Y así estuve una semana. Yo estudiaba en Cagua y entonces bajaba de Aguadilla a Cagua y el Señor estuvo toda una semana trabajando conmigo. Wow. Así. Después de un año de haberme aceptado al Señor, donde nadie se me acercó. Iba donde- solo usted En la el guagua. en la guagua, o sea Bueno, que yo y el Espíritu Santo. sí, que se no, metió pero por allí. eso es que tuvo una comunicación ahí directa, así es que se le habla al Padre en la soledad, a veces en la, en la en la misma guagua soledad, yo lo hago, o en sea donde que tú no piensas que pues, tú analizas tu vida y tú dices, yo tengo de todo, mis hijos están bien, tengo casa, tengo carro. Y eso fue a mitad de semana y me dice, tienes todo, ese es el Espíritu Santo. Tienes Amén. todo, pero no me tienes a mí. así Amén. mismo es. Mire, hermanos que nos ven o amigos que nos ven, y vamos a hacer una corta pausa y continuamos con el testimonio del pastor Franklin Torres, muy importante para nosotros. Sí, y lo dejó en un momento donde usted no se me puede mover. Olvídese del chocolate y el café y las galletitas. Quédese ahí con su libreta, no se vaya, que en breve venimos con la continuación de este amado varón, que verdaderamente de verdad que se le eriza la piel a uno de lo que era él y de lo que es ahora. Así es que no se vayan, no les da break, no les dé break. Nos vemos breve. Conversando con Lourdes e Iván. En breve regresamos. Saludos, mi nombre es Lourdes Colón, presidente de Patient Care Services. Mi nombre es Iván Medina, vicepresidente de Patient Care Services, una compañía netamente puertorriqueña con más de 15 años brindando servicio al pueblo puertorriqueño. Nuestra compañía da servicios de ama de llave y enfermeras. Los servicios comprenden en ayuda en el aseo personal, lavado de su ropa, ropa de cama, limpieza ligera de su cuarto y del baño y la preparación de un alimento. Recuerden, Patient Care Services. Brindamos servicio los 7 días de la semana y se pueden comunicar con nosotros al 787-425-0017 y 787-425-0018. Brindamos servicio con calor humano. Seguimos en Conversando con Lourdes e Iván. Dios le bendiga. Regresamos nuevamente a este su programa Conversando con Lourdes e Iván en nuestro último segmento. Y estamos aquí, ¿verdad?, en la parte culminante del testimonio del pastor Franklin Torres, donde ya estaba explicando cómo fue ese encuentro con el Señor mientras iba de camino en su auto en gestiones de trabajo. Así que retomamos desde ahí, pastor, cómo fue ese pasó encuentro, ahí? cuando Sí. se secó las lágrimas, Ajá. cuando entonces se sintió ya libre Ajá. del Franklin niño. Mira, eso fue una experiencia pues, sobrenatural. Nunca la había vivido. Aunque ya había empezado había visitado la iglesia, pero el tener un encuentro directo con Dios en mi carro fue algo, escuchar su voz, Impactante. Wow. que Él te dijera, lo tienes todo, pero no me tienes a mí. Wow. En esa misma semana, me acuerdo el último día de esa semana, me toca ir a Lares. Y en Lares me encuentro con un caballero como de 70 y pico de años, una persona mayor.
y me dice, necesito hablar contigo. Y yo le digo, caballero, yo no trabajo aquí. Aquí trabaja el caballero. Y él me dice, no, yo no quiero hablar con él, con quien yo quiero es hablar contigo. Y me agarra por aquí, por el hombro y me dice, así te dice el Señor. Un enviado de Dios. Wow. Y es como si le hubiesen entregado un libro de mi vida completa. Y me dije, tú eres así, así, así. Y me habló desde, yo creo que desde mi nacimiento hasta ese día. Wow. Y ahí yo dije, wow. Entonces uno se queda como impactado y yo decía, ¿a quién le contó esto de mi vida? Porque él me hablaba, pero uno está dentro, ¿quién le habló de mí? ¿Quién te dijo que yo soy así? Porque me habló de todo. Ajá. Y cuando yo volví en sí, yo lo único que pude hacer fue buscarlo, ya él no estaba. Wow. Y lo único que pude hacer fue montarme en mi auto y seguir para mi casa y decirle a la persona que me había invitado a la iglesia, ¿cuándo son tus servicios? Y si tienes servicio hoy, me voy contigo. Mira, Mira eso. Y ahí empecé a perseverar. qué bueno. Ahí empecé a buscar el rostro de Dios. Ahí empecé a tener una vivencia con aquel que se me había revelado. De verdad. No porque mis papás le hubiesen servido al Señor, sino porque Él se me reveló a mí. Un encuentro directo. Ya. Pero también dice el pueblo que detrás de un buen hombre, y nosotros los cristianos, un hombre de Dios, hay una mujer de Dios. Y quisimos incorporar a la pastora Jessica Acevedo, que es la esposa de nuestro hermano, y quisiéramos, ¿verdad? Sabemos que el testimonio del pastor es extenso e interesante, pero quisiéramos entonces preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo conoce a nuestra hermana y cómo el Señor los une con el propósito del pastorado? Sí, sí. Esa es una nueva historia dentro del proceso de Dios. Los procesos de Dios son interesantes, ¿verdad? Amén. Y después que yo había tenido todo ese encuentro, todo eso, todavía no me había hablado del llamado. Digo, me había hablado, pero tú sabes que uno hace como oídos sordos. Ajá. Y yo pues, estaba retenido del camino de Dios. Entonces yo trabajaba para una compañía, una empresa de productos de belleza. Y mi amada era una modelo sí. Mira, se lo tenía empresa. guardado la pastora. Ella es bella, pero no sabía que era modelo. Sí, sí. Entonces, Ahora entiendo. Ahora entendemos. ella iba a ser mi subordinada. Yo le iba a Supervisar. a supervisar. Y dentro de eso, pues empezamos a conocernos. Pero no fue así de rápido. Claro. Pasó un año y el año después Ok. fue que Establecieron la relación. establecimos la relación. Y ya ambos estaban juntos, o sea, en la iglesia. Y Los ambos caminos del No, Señor. no estaban en los... todavía. Ay, Estábamos ¿cómo? Cuéntenos. estábamos ¿Cómo fue ese todavía, brinco? Cuéntenos. pues conociéndonos en el mundo. Ujú, Pero dentro de los procesos, ujú. pues ella quedó embarazada y pues empezamos a tomar decisiones más, ¿verdad? Más serias. Más serias. Sí. Yo me la traje para mi casa y ahí pues ella decidió un día ir a una iglesia sin decirme nada. De sorpresa. Mira eso. Y empezó a buscar y pues el Señor le hizo, yo digo, me hizo como esas trampas que hace el Señor. Ajá. Los unidos con lazos de Sí, amor. porque Ajá, con dentro lazos de de eso amor, qué ella lindo. me dice, yo voy para la iglesia, si tú no vas conmigo, cuando yo regrese yo me voy. Ojo. Y después te voy a acompañar, aunque yo no quiero. Wow, yo, qué ¿Fue la buena o la Eso buena? fue Sí, la buena, la- determinante. Porque Wow. uno siente que uno le falló al Señor, que uno sigue haciendo la voluntad de Él. Y todas esas cosas que le vienen a uno a la mente, Sí, que se son arrastra, cosas se del arrastra. enemigo para Claro. mantenerte alejado del propósito. Sí. Pero, y fuimos a un servicio de niños. Mira para allá. Y dentro de ese servicio de niños, yo le digo a ella, yo me voy a sentar a la parte de atrás. Yo no quiero que nadie me hable, yo no quiero que nadie me ministre, yo simplemente te voy a acompañar. Se acaba el servicio y yo me voy. Ajá. Esos eran mis planes. Esas son las condiciones que le puse. Sí, esos eran mis planes. Pero los planes de Dios son mucho más Diferente. altos de nosotros. Definitivo. Y pues nosotros nos sentamos a la parte de atrás. Está la que está ministrándole a los niños y de momento se para y me dice, no, tráigame a aquella parejita que están allá atrás. Lo que no quería. Y yo la miro y yo, Te lo pues dije. vamos para allá. Obligado, obligado. Y cuando pasamos al frente, que el Señor empieza a hablarnos,
la que estaba ministrando la palabra empieza a hablarnos. Nos habla del plan de Dios, del propósito de Dios, pero yo no la estoy escuchando a ella porque yo estoy todavía en rebeldía. Sí, está rebelde. Pero, como Dios sabe todo, viene y Claro. me habla al oído y me dice, ¿y qué vas a hacer ahora? Claro. ¿Vas a venir por convicción o por emoción? Pero ella está hablando allá, pero ella no sabe que Dios me está hablando aquí. Ajá. Entonces, cuando Dios te habla, tú no te puedes negar. No, Porque definitivo. cuando tú conoces la voz de Dios, tú sabes que es Él hablándote. Amén. Y ahí mismo me reconcilié con el Señor. Qué bueno. Amén, Hasta el sol de hoy. ¿Y cuando la hermana Jessica en ese mismo culto hizo profesión o fue después? O sea, que que se le estaba haciendo difícil al Señor ustedes dos. Sí. Sí, no, ella se tardó un poquito más. Pero realmente yo pienso que es cuando uno se quiere hacer el fuerte. Que sí, el Señor no, es difícil a Dios. claro, Sí. Sí, claro. pero el Señor, Y Dios el Señor todavía no riéndose. perdió una batalla. Amén. Aunque ya la tenía cautivada, pero hace que nuestras rodillas se doblen y nos rindamos a Yo le Él. decía que hasta que yo no sintiera que era algo genuino, donde yo entendiera Amén. que era tan contundente que yo no iba jamás a quitar las manos del lugar cuando tomara esa decisión de vida. De verdad. Amén, wow. Y en un momento dado recuerdo que días antes continuamos viendo los cultos. Y yo le digo a mi esposo, a mí no me vas a ver con esa ridiculez de dando vueltas, ni Mira. hablando esas lenguas Ajá. charras, le dije ridículas. Wow, mira eso no es de Dios porque yo vengo de otra denominación. Claro. Pero ya Dios tenía un trato conmigo. Claro. En lo íntimo yo escuchaba la voz de Dios, Él me ministraba, entonces Él me enseñaba una cultura nueva que era desconocida para mí. Y yo reclamaba a Él y a Dios, decía, ¿cómo tú me vienes a mí a eso. predicar lo que no vives? Cuando tú me prediques lo que tú estás viviendo, entonces yo me voy a volver verdadera en lo que Dios hace. Pero yo sentía en mi espíritu que Él tenía que volver porque yo lo escuchaba fuera de su guerra personal, en la parte espiritual, cómo Él amaba, buscaba, se arrodillaba. Entregó de verdad. Él buscaba a Dios. Se aunque quebrantaba, se humilde. quebrantaba. Sí, sí. Él fue mi primer diseño. Fue Porque moldeándola. independientemente, aunque él decía que no estaba bien con Dios, pero yo lo veía modelándole el tiempo La a búsqueda, Dios, la sí. búsqueda, la relación. Y entonces un día el Espíritu me toma y comienza a dar vueltas, a danzar, a orar en lenguas. Ahí coge. Wow. Ajá. Y le digo, coge. Toma. Ajá. Y cuando colocaron una alabanza que ya Dios me había dicho que era mía, yo corrí al altar a pedir que alguien llegara porque ese día era mi día. Esa para era su comenzar. vida. Tan es así entonces, comienzan los caminos del Señor. ¿Y cómo fue ese llamado pastoral? Porque sabemos lo que conlleva, vengo de padres así, y es un reto y es una responsabilidad grandísima, porque no solamente su vida individual, sino la vida de la Grey, que eres Así responsable. es. O sea que venimos dos mundos pedazos rotos, como decía la pastora, desde cenizas. El Señor nos tomó de la ceniza para volvernos un propósito eterno. Entonces teníamos que trabajar. Yo tenía que trabajar con mi humanidad, Individual, con seguro. todo lo que venía arrastrando también de mi niñez. Tenía que acoplarme a lo de él. Que Él también a lo estaba mío, herido que Que tenía estaba sus- y herido. tenías, exacto. Exacto, con mis hijas, sus hijos, y volvernos una familia nueva, que Nueva. para muchos no era bien visto y mucho menos llamado al pastorado, porque cada uno tenía una vida distinta. Y no que es- ahora iba a modelarle Exacto. a una Grey. No éramos este típico matrimonio que Dios escogió desde jóvenes, que los educó, que los selló, que los envió, que tuvieron familias generacionales de sacerdocio, que tenían una continuidad, un legado. No, Dios nos tomó del fango, De del la lodo, ceniza, como de dijo la ahorita. ceniza de los rotos. Ahorita cuando ustedes comenzaron, y le agradezco una vez más oficialmente, Lourdes y Iván, por cada oportunidad que nos dan aquí No, para de mí es un poder honor, para nosotros es un honor de verdad tenerlo. compartir de a verdad otros que sí. testimonios de vida. Son gente Amén. buena, hermano, son gente bien buena, de verdad que Gracias. sí, bien, Y bien yo buena. lloraba porque yo decía, Señor, ¿de dónde nos tomaste? Y donde nos tienes hoy. Y no, las lágrimas no son de que falte de sanidad, no, sino es de que es un regocijo, porque hoy podemos ver todo lo que vivimos y pensar que tal vez no estuviéramos aquí donde Dios nos Si no tiene, fuera por él. que no ha sido fácil. No, y donde los sigue Y a donde los llevando sigue llevando. y donde los va a llevar, porque la pastora Jessica está en verdad en una parte en el Capitolio, ¿verdad? gracias Donde a Dios. Más sus tienes viajes. ella viaja a Colombia, a Costa Rica y se mueve en el ministerio. Ella, ¿verdad? Es profeta
¿verdad? Tengo que decirlo porque verdaderamente Dios le ha dado ese don y Sí, yo, ¿verdad? Señor. Pues tengo que honrarla. Y le digo también que es una persona bien entregada en su iglesia, en su palabra. Nosotros hemos ido a su Sí. iglesia. Aquí está con nosotros una de sus pastoras también, que también la queremos muchísimo. Y La la acompaña esta saludamos y nos tarde. está Sí. acompañando y nos está viendo. Saludos para ella también. Es una iglesia, mis hermanos, donde se siente la presencia del Señor. Pero entonces, ¿cómo fue De ese verdad que llamado sí. de Dios de que ahora no son Él uno, ya tenía el ahora llamado. son dos? Y antes de yo conocerle también me dieron un llamado. Y cuando nos unimos sabíamos que teníamos el llamado, pero todos peleábamos porque yo le sacaba las faltas a él y él las mías. Simplemente por no confrontar y permitir que el Espíritu Santo comenzara a trabajar las Claro. propias. Y es allí donde entonces el Señor comienza a quitarnos, bueno, que no Apodarlos, apodarlos. Perdimos trabajo, Nos llevó a un punto donde todo. nos quitó todo. para que comenzáramos De a cero. escucharlo De cero. del 100 al O sea, 100. perdí a mis hijos, perdí casa, perdí carro, perdí trabajo. Perdimos muchas cosas. ¿Qué no perdimos? No Amistades. perdimos no la perdí a ella ni La a las salud se nenas quebrantó. porque Dios los guardó. Amén. Pero Amén. de tenerlo todo, perderlo todo y depender de Dios. Pero realmente estábamos ganando más. Lo que pasa es que Sí, todavía pero no uno lo- conocíamos pero- por la fe. pero uno no lo sabe. Porque para después lo que aconteció, él no quería el pastorado, porque Claro. no porque no lo quisiera, él entendía lo serio que era. Lo que pasa es que, ok, estamos en la iglesia que nos reconciliamos, están pasando situaciones, tengo un primo que va a empezar de nuevo su pastorado y él nos dice, yo quiero que ustedes empiecen con nosotros, Wow. como los pastores asociados. Y yo me quedé como que, No, estamos no, yo te puedo preparados. ayudar, pero y no. De la responsabilidad. Fueron Sí. sinceros. Nos descalificamos porque no entendíamos todavía o por el temor del proceso o por el temor de que todavía habían áreas en nuestra vida que entendíamos. Sí, que porque tenían que ustedes querían ser perfectos. Y no. Exacto. Sí, lo- Para No es comenzar por un lo que llamado. veíamos. Pero el Señor no los quería perfectos. No. Al contrario, así los escogió. Lo que pasa es que contrario. cuando tú tienes en tu mente la responsabilidad de las almas, de Ah, las sí. vidas. Ya es otra cosa. O sea, no es coger un pastorado por coger un pastorado. Exactamente. Muy cierto. ¿Ves? Porque uno lo que entiende es, la vida de esa persona, el Señor me va a preguntar. Me va a decir, ¿y por qué tú no lo llevaste al lugar correcto? ¿Por qué tú no le enseñaste lo correcto? Entonces, la sangre de esas vidas es mi Eso responsabilidad. es cierto. Y de ahí es que entonces Y ahí era que yo estaba como que, Y- yo la clase. sirvo, pero... Pero ahora yo le voy a decir, le voy a preguntar, perdón, o quiero que diga, mirando esa cámara, Ajá. aquel que hoy está pasando por esa incertidumbre de un llamado, Mm. en este caso pastorado, ¿qué usted le puede o le debe decir cuando llegue ese punto de que lo cojo, no lo cojo, no estoy preparado, no soy perfecto? Dios mío, es un reto muy grande. Ok. El reto es de fe. Es un reto de fe y de poner nuestra confianza no en lo que yo sé o en lo que yo puedo hacer, sino en una dependencia total y absoluta de aquel que te llamó. Pues, Porque esto es como cuando él le habla al profeta Jeremías y Jeremías empieza a quemarse por dentro. ajá. Entonces, que tú no puedes huir de lo que el Señor ha depositado en ti. Entonces, cuando tú sacas tu humanidad para ir a la obediencia, es lo que te lleva a fungir en el llamado. Es lo que te va a ayudar a perseverar porque no es lo que tú quieres, sino hacer la voluntad de Dios. Y cuando vienen, y ya una vez de pastor, también que usted nos puede decir a nosotros, a la audiencia, cuando vengan esos días esos duros, que usted, yo sé que a lo mejor puede decirle a Dios, Dios mío, pero ¿por qué actúan así, como pasó con su pueblo? Cuando la gloria de Dios la están viendo, pero la humanidad de la persona lo arropa. ¿Qué usted le dice a esas vidas o al pastor que pudiera estar en ese proceso duro? Es que son como te explico. A veces nos volvemos duros de servir, duros de pensamiento. Pero hay un lema que yo he aprendido, no lo aprendí a la buena, lo he aprendido a la mala, Con la experiencia. ¿verdad? A los golpes. A los golpes. Y es morir. Y
Y no es morir físicamente, A mi Dios. sino Claro. que espiritualmente yo pueda morir a mi yo, Un cambio de pensamiento. para que pueda venir una transformación de mi Es mente. cierto. Amén. Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a los rudimentos de este siglo, sino que seamos transformados por el pensamiento de Cristo. Amén. ¿Verdad? Que no va siga arraigando lo que este mundo me ofrece, sino que me deje guiar por los pensamientos de él. La palabra dice que sus pensamientos son mucho más altos que los míos. Wow. Entonces, cuando Amén. yo entiendo eso, empiezo a morir mi yo. Eso es así. Empiezo a no depender de lo que yo puedo hacer por mi fuerza o de lo que yo aprendí o tengo conocimiento, sino entre la relación y la búsqueda, ser dirigido por él y en obediencia. Y una cosa, una vez que usted se rinde y está en obediencia, ¿Dios le restauró todo lo que le quitó como a Job? No de golpe, pero sí. Pero y me imagino que le dio, hoy en día tiene de más. Claro, cuando tú miras y En pesas, todo el sentido, me imagino, espiritual, En una todo. iglesia, trabajo, una buena esposa, unos hijos saludables, ¿verdad todo. que sí? Lo que pasa es que tú no puedes estar pendiente a las cosas materiales. Cuando vemos la vida de Job, la gente piensa en todo lo que es la riqueza, en todo lo que son los bienes, en todo lo que yo puedo obtener aquí. Pero el Señor dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que hagamos tesoros en los cielos. Amén. Entonces, hemos tenido todo lo que nosotros necesitamos como familia. Amén. Pero sobre todo una iglesia maravillosa. Sí. Sobre todo el amor de Dios en Amén. medio Y de el ella. amor de Dios. Porque en este mundo tendremos aflicción, ¿verdad? Amén. Pero que Pero no se nos olvide que pero ya Él la venció. Dentro de todo eso, de todas esas pérdidas, todas esas circunstancias, hemos podido ver la bondad y el amor de Dios. Amén. Cuando pensamos que necesitamos algo, Él lo suple. Cuando estamos tal vez destruidos, Él está. Él está. Amén. Hemos querido traer a estos pastores y con el tema que comenzamos el programa, ¿verdad? De la figura paternal. Y hemos querido traerlo y llevarlo hasta este momento, cómo Dios transformó a hermano Franklin para convertirlo en el pastor Franklin junto a su esposa Jessica. Y lo que queremos decir es que hay esperanza, que Dios está ahí, que aunque hayas pasado el trauma mayor, la figura paternal te falló, pues todavía tienes a la figura paternal que es Dios. Amén. Así que No no te falla. quites, no te quites porque nunca Dios ha perdido una batalla. Nunca, nunca. Y qué mejor ejemplo, hermanos, que ustedes están viendo ahora mismo. Este matrimonio que ha pasado, como dice, ¿verdad? Por ahí el Niágara en bicicleta y el Valle de Sombra de muerte. Pero no temieron, siempre estuvieron de la mano caminando del Señor y hasta hoy, ¿verdad? Porque sí, ¿verdad? Dirigir una iglesia y pastorearla no es fácil. Hay que morir al yo. Pero hoy los honramos y sabemos que es una iglesia que, mira, que a pesar de todas las circunstancias que tenemos, es una iglesia donde se encuentra paz, bondad, el Espíritu Santo y el amor de Dios. Amén. Así que ya hemos llegado al final de este programa. ¡Ay, qué pena! Recordándole que ¿verdad? El próximo martes a las Sí. 7 y en retransmisión el domingo a las 2. Amén, Conversando amén. con Lourdes e Iván. No se lo pierdan, hermanos. Recuerden, pásenle esta información a un amigo, a un vecino, a un padre, porque este tema le va a interesar mucho, porque hay personas que, como les dije, todavía están heridas por situaciones de la niñez y necesitan sanar en Cristo Jesús. Así es que Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana. Los amamos. Esto fue Conversando con Lourdes e Iván. Gracias por acompañarnos en este viaje de palabras. Nos encontraremos en el próximo programa la próxima semana con más voces, más historias y por supuesto más conversación en Conversando con Lourdes e Iván.